Wilhelmus Saarbrücken, el servicio razonable del cristiano. Argumento evasivo número 3. Este es un argumento del catolicismo romano para negar que el papado es el anticristo. El anticristo, dicen ellos, solo aparecerá en el fin del mundo y será destruido por la venida de Cristo al juicio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Wilhelmus Saarbrücken responde en el servicio razonable del cristiano. No es cierto que aparecerá cerca del fin de la existencia del mundo. Esto no está escrito en ninguna parte de las Escrituras. Los últimos días se refieren a toda la dispensación del Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios. Pedro, en su primer discurso, consideraba que ya él estaba viviendo los postreros días. Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El escritor de Hebreos consideraba que ya estaba viviendo los últimos días. Y comprendamos que tanto Pedro y el escritor de Hebreos hablaron o escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, los últimos días se refiere a toda la dispensación del Nuevo Testamento. El tiempo de su caída llegará y Cristo vendrá con sus juicios para destruirlo incluso antes de su venida en juicio. Estamos hablando del anticristo, estamos hablando del papado. Repito, el tiempo de su caída llegará y Cristo vendrá con sus juicios para destruirlo incluso antes de su venida en juicio. Si se entiende que este texto se refiere al juicio final, hay que saber que incluso después de la destrucción del anticristo, que ocurrirá antes del milenio, como podemos ver en Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 24. Leamos. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sin embargo, a pesar de que el papado
será destruido antes del milenio. El anticristo será destruido antes del milenio. Después del milenio, su espíritu apóstata prevalecerá en muchos y solo será destruido cuando Cristo venga en juicio en su segunda venida. Y ahí es donde aplica Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.